Ok, el día de hoy nos toca el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Y comienza Lucas con la predicación de Juan el Bautista. Recordemos quién era Juan el Bautista. Era hijo de Elizabeth y Zacarías, ¿correcto? Que nació 6 meses antes que Jesús. Y era familiar de Jesús por el lado de María. Miren lo que dice acá. En el año 15º del imperio de Tiberio César, 15º, y César, sabemos que comenzó su imperio, su reinado, en el año 14 después de Cristo. Entonces lo que está diciendo que es en el año 29 de nuestra época, de lo que nosotros conocemos ahora, en el año 29, cuando estaba gobernando Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea. Este es Herodes el hijo, no Herodes el de la, perdón, sí, Herodes el hijo, no el Herodes el grande que falleció en el año 4 antes de Cristo. 4 antes de Cristo, estamos en el 29 después de Cristo, ¿ok? Para entender las fechas. Siendo tetrarca de, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea. Tetrarca es como un gobernante real, pero que no es un rey, ¿ya? De Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Lo único que está diciendo que en esa época, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, Anás era el suegro de Caifás, por si acaso, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, el que se le conoce como Juan el Bautista. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El Señor le habló para que arrancara su ministerio. Ojo, en el año 29 no arrancó el ministerio de Jesús en ese momento, sino primero del Juan el Bautista, ¿ya? El de Jesús también arrancó entre el 29 y el 30. No se sabe exactamente eso, pero por ahí más o menos. Ok, y siendo sumo sacerdote ya. Y él, Juan el Bautista, el versículo 3, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Bien claro, este no es el bautismo de que habló Jesús. Este es el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Significa, es un bautismo no para que el Señor entre en ti, sino para que tú hagas el acto de arrepentimiento y cambio. O sea, este es un bautismo diferente. Por eso vamos a leer lo que dijo Juan acerca de su bautismo. Como está escrito, versículo 4, en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, el libro de Isaías dice, voz que clama o que grita en el desierto, la zona de Jordán al costado desierta, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Miren que hay un versículo que dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, nosotros, ahora hablamos como cristianos, tenemos que ver que nuestros caminos se enderecen y poner vallado para no irnos hacia las cosas que nos tientan y nos pueden desviar de Dios. Entonces, por eso hay que preparar el camino. Entonces, el mensaje para Juan era, de Isaías, que él tenía que clamar para preparar el camino y enderezar su seno, o sea, para hacer que la gente venga a él, ¿ya? Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Este es un versículo que suena no muy claro, porque una parte habla del ministerio de Juan y la segunda parte habla de la venida de Cristo, no la que vino, sino la siguiente. Porque está hablando cuando la tierra, y habla cuando el mundo sea rehecho, los montes bajarán, los valles, entonces va a ser, ya no va a haber tantas alturas, sino va a ser un terreno mucho más fácil de transitar. Se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y todo ojo, toda carne verá la salvación de Dios. ¿Ahorita toda carne va a ver la salvación? No. ¿Cuándo va a ser? Cuando reine Jesús entre nosotros, ¿sí? Son dos temas diferentes que se está hablando acá, que lo está mencionando Lucas. Ok. Y él decía, Juan, versículo 7, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. No era poca gente, está hablando de multitudes, no le venían 4 personitas, no, venía mucha gente. El Espíritu Santo estaba sobre Juan, desde el vientre de su madre, ¿se acuerdan?
cuando María fue y el niño saltó lleno del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es el que atraía a la gente, ¿no? Como profeta de Dios para eso. Y él empezó este ministerio. Pero mire lo que le dice: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No hay que huir de la ira. Ya, ahora, ¿cuál es el sentido? Si tu papá está acá y va a castigar a alguien que se porta mal, tú no tienes por qué huir. ¿Por qué huyes? Porque tienes miedo del castigo. ¿Por qué? Porque te has portado mal, o sea, no respetas. Pero si te has portado bien y tu padre es justo, el policía que viene es una persona justa, correcta, y hace las cosas bien, entonces tú no sales corriendo. El que huye de la ira de Dios es aquel que está haciendo el mal. Entonces, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y mira lo que dice: haced pues frutos, demostremos por nuestras obras, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa? Frutos que muestren que te has arrepentido, que has cambiado. Acuérdense, arrepentimiento es metanoia, giro de 180 grados. Si estaba robando, dejo de robar. Si estaba mintiendo, dejo de mentir. Si estaba engañando, dejo de engañar. Si estaba blasfemando, dejo. O sea, arrepentimiento no es voy a bajar un poquito, me siento culpable. No. Arrepentimiento, metanoia, dejo de hacer completamente lo que estaba haciendo mal. ¿Ok? Haced frutos, o sea, mostremos por nuestros actos que nos hemos arrepentido. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: oye, claro, pues viene el ira y yo digo, bueno, pero yo soy Abraham y mi padre, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no porque eres hijo genealógico, genético de Abraham, eres hijo según la fe. Fíjense, por eso Dios también permitió el nacimiento de Ismael. Había el hijo según la carne de la esclava y el hijo de la gracia, del milagro, que era Isaac. Por el lado de Isaac fue llamada descendencia porque era por la fe en Dios. En cambio, Ismael fue por la carne. Entonces nosotros también podemos ser hijos de judíos, su padre judío creyente o cristianos nosotros, ¿no? Y nuestros padres cristianos, no es porque nuestros padres son cristianos, no es porque nuestros padres son judíos en el sentido antiguo para ellos, es porque nuestro Padre Celestial es nuestro Padre Celestial, no porque nuestros padres creyeron, sino porque nosotros creemos, ¿sí? Ok. 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ok, acá Juan está hablando al pueblo judío que le está diciendo: ya viene, he venido a preparar el camino, ya viene, el que lo recibe va a estar bien, el que no lo recibe, el que no da buen fruto, van a cortarlo y van a ser castigados. Imagínense y recordemos que en el día de Pentecostés se salvaron 3,000 personas, la siguiente semana 5,000 hombres, o sea, 8,000 más mujeres y niños, sean 20, 30,000. La iglesia fue creciendo cada día. Pero después de unos años hubo un grupo que no querían saber nada con Jesús, no lo aceptaron para nada, y otro grupo que sí. El grupo que sí, Dios lo sacó de Israel mediante persecuciones de los otros judíos. Los otros judíos no querían saber nada con los cristianos y los sacaron de Israel, a la mala, lo sacaron. Y ahí les vino la destrucción de todo Israel físico, de los otros hijos de Abraham, por medio del emperador, que iba a ser emperador Tito Vespasiano, general Tito Vespasiano, que luego fue emperador, que destruyó la ciudad, destruyó el santuario y no dejó piedra sobre piedra, como Jesús había profetizado. ¿Sí? Entonces, de eso está hablando. Ustedes son el pueblo de Israel a quienes se les ha dado la promesa para que ustedes se arrepientan y reciban al Mesías. Ahora vamos a ver que también estaban esperando el Mesías por una profecía que vamos a mencionar ahorita. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiéndole, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. O sea, no almacenes cosas, ayuda con lo que tienes, ¿no es cierto? Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hay necesidad por todas partes, ayudemos física, emocional, espiritualmente, lo que tenemos que hacer. 12. Vinieron también unos publicanos. Publicanos eran los que cobran, judíos que cobran impuestos para Roma, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Estaban hablando a Juan el Bautista y le dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. En otras palabras, si esa persona tiene que pagar tanto de impuesto, no los engañen y cobren de más. O sea, lo que dice la ley, ahí, no le dicen no cobréis impuestos, ¿ah? Estaban sometidos a Roma, tenían que pagar impuestos, y era el gobierno. Y le dice: no cobréis por encima de lo que es correcto.
O sea, en otras palabras, sean correctos con estas cosas. 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Soldados romanos, no estamos hablando de soldados judíos. Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, o sea, no uséis vuestro poder, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Eran famosos que se aprovechaban de la gente, ¿no es cierto? Lo podían meter en la cárcel, hacer un montón de cosas. Dice, no, hagan su trabajo correcto. No dejen de ser soldados, ¿sí? No les quita eso, pero que no extorsionen, no calumnien y que no busquen sacar más dinero con ese tipo de malas actividades. Entonces le está diciendo a todos que cambien. No están diciendo que sean perfectos, ¿no? El consejo va para ciertas áreas que eran las más frecuentes, con las que más caemos cada uno de nosotros seres humanos, y esos negocios, y esos trabajos en específico. Entonces el arrepentimiento viene con frutos también y con cambios, ¿no? Ok. Ahora dice, como el pueblo estaba en expectativa, versículo 15, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo, a la verdad, os bautizo en agua. Miren lo que está diciendo sobre el bautismo. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miren, cuando Jesús se va, también le dice bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, en el Espíritu Santo. No está hablando de un bautismo de agua, porque Juan está diciendo acá bien claro, ¿no, Juan? Yo bautizo con agua, pero el que viene después no es con agua, es con Espíritu Santo y fuego. Ok, por favor, acá no estoy yendo en contra de la doctrina del bautismo de agua que se puede hacer. Sí, es precioso, indica cuánto renuncias todo y mueres a ti mismo, al viejo yo, y pasas al nuevo yo. El simbolismo es precioso y toda la cosa, pero el bautismo del Señor es el Espíritu Santo. El agua es una ceremonia, pero el verdadero bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? En el momento que tú crees y recibes a Jesús, aunque no te hayas bautizado con agua, dice la palabra claramente que en ese momento ya tenemos el arras del Espíritu. El Espíritu Santo ya entró y ya tenemos un adelanto. Ya está el arras un adelanto del Espíritu Santo. Ya lo recibimos como sello de que ya somos salvos. Ya hay el bautismo del Espíritu ahí. Otra cosa es la imposición de manos para recibir dones del Espíritu Santo. Esa es otra cosa, ¿ya? Pero el momento que creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ya el Espíritu Santo entró y hemos recibido un bautismo de Espíritu Santo. Nuevamente, el de agua es una ceremonia que no tiene nada de malo, pero no por el agua somos salvos. Por eso dice bien claro, Juan, yo he venido a traer el bautismo de agua. Viene después de mí uno más poderoso que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Esto se repite en otros evangelios también. Y le costó mucho a los mismos apóstoles entender esto, por si acaso. No es que es fácil, ahora tampoco. Mucha gente le choca mucho eso, pero eso lo aprendió, Pablo lo entendió. Los otros apóstoles les costó muchísimo entender eso. Ok, su aventador está en su mano. ¿Qué es aventador? Aventador es una persona que cuando van a sembrar, cuando van a cultivar, a preparar la tierra, luego avienta la semilla. El aventador está en su mano y limpiará su era. El aventador es el Espíritu Santo que está en su mano, la mano del Cristo, para derramar la semilla para que la gente reciba a la salvación, ¿no? Y limpiará su era. Significa que el Espíritu Santo también prepara y limpia. Su era es el sitio donde guarda el grano, donde guarda también la cosecha. Y recogerá el trigo en su granero. ¿Quién? El Espíritu Santo también. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué es la paja? Lo inservible, lo que no sirve, lo que hay que desechar. Que ojo, no solamente no está hablando de almas humanas, también está hablando, más que nada, está hablando de nuestros pecados y las cosas que vamos acumulando que necesitamos que sean sacadas. Porque la paja, ojo, pues cuando habla de paja, tú tienes un trigo y tienes semillas, porque de eso está hablando. Y cuando sacas el grano, que son las personas, salir del grano, lo que queda paja es quemado. O sea, lo que no es el centro, el corazón, el alma, el espíritu de esa persona es quemado. Lo que no sirve va al fuego, ¿ya? O sea, el Espíritu Santo también se encarga de eso. Me van entendiendo, no es una frase de castigo, de que va a mandar al infierno a la gente que no se salva, ¿ya? Hay que entenderlo desde el punto de vista agrícola. El grano es las personas y la paja no son personas, sino son el extra.
Ok. 18. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Qué son las buenas nuevas? El Evangelio. ¿Qué significa? La buena noticia de la llegada del reino. Entonces, Herodes, el tetrarca, que está hablando antes, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió también esta, además, encerró a Juan en la cárcel. Ok, lo que había pasado que Herodes le había quitado la esposa a Felipe y la había hecho su esposa. O sea, había tomado la esposa del hermano y estaba viviendo con ella, lo cual era una afrenta enorme, ¿no? Tanto para su hermano, su familia, como para toda la sociedad. Y otras maldades. Pero como Juan le decía por Herodías, tú estás haciendo esto que no es correcto que lo hagas, lo menciona también en otro evangelio, entonces lo meten en la cárcel. Porque Herodías la odiaba a Juan el Bautista. A Juan el Bautista. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver. Ahora habla del bautismo de Jesús. No es que Juan está en la cárcel y va a ser bautizado, sino narra la historia y ahora dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. No, lo que está diciendo acá es que nos han pintado siempre que un día vino Jesús solo, entró, ¿no? Y ahí Juan el Bautista lo dio. No, era parte del grupo, porque no, cuando iba Juan, venía un montón de gente, había un montón de gente, acá lo explica, había un montón de gente entrando, cantidad de gente que estaba viniendo para hacer un cambio espiritual. Ahora vamos a explicar por qué quería esa gente eso, dentro de un ratito. Bueno, también Jesús fue bautizado y orando, está siendo bautizado. En otro evangelio dice claramente, Juan le dice a Jesús, oye, tú no necesitas bautismo, tú más bien me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dijo, no, hazlo, porque es necesario que cumpla todo requisito para dar ejemplo. Ok, perfecto. Que toda persona tiene que arrepentirse y hacer un cambio. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal, como paloma. Y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En otro versículo, en otro evangelio dice que Dios le había dicho, cuando venga el Espíritu Santo como paloma sobre él, ese es el Cristo. ¿No? O sea, ya Juan estaba avisado de quién iba a ser y las señales que iba a haber. Entonces, otro día después que Jesús ya había sido bautizado, pasa por ahí y Juan le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, los discípulos de Juan, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos de sus discípulos se fueron al toque y lo siguieron a Jesús. O sea, Juan no solamente preparó el camino sobre la salvación, no sobre el arrepentimiento, sobre el reino, no solamente bautizó a Jesús, sino también hasta por sus palabras algunas personas siguieron a Jesús específicamente. Ok, vamos a una cosita acá antes. Si se han dado cuenta, se habla del año 29 después de Cristo. ¿Qué año nació Jesús? Jesús nació entre el 5, el 6 o el 7 antes de Cristo. Porque Herodes el Grande murió el año 4. Tú dices, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que el que hizo el calendario gregoriano cometió un error que es más o menos de 4 años, entre 4 y 5 años, porque no consideró un emperador romano que fue borrado de la historia porque no era de origen romano, sino origen tracio, y no lo querían los historiadores romanos y lo borraron. Años después se descubrió que estaba. Entonces, cuando se fijaron, en realidad era 4 o 5 años. Por eso es que Jesús nació antes que Herodes muriera. Herodes el Grande murió el año 4 antes de Cristo. Y como sabemos que Jesús tenía no un mes, 2 meses, entre 6 meses, un año se calcula por la parte como lo escribe, entre 1 y 2 años, porque dice que mandó matar a los niños de acuerdo a la edad que había, al tiempo que habían querido los magos, y lo mandó matar debajo de 2 años de edad. Entonces, debe haber tenido 1 año y medio, cerca de 2 años, no se sabe, entre 1 y 2 años. Entonces ya nació entre el 5 y el 6 antes de Cristo. Estamos en el 29. 29 más 5, ¿cuánto es? 34. 34. 34, 35 años cuando comenzó su ministerio. Pero dicen, oye, ¿no comenzó a los 29, 30? No, a los 29 años después de Cristo comenzó Juan el Bautista. ¿A qué? A hacer su ministerio. Y en la Biblia dice
que Jesús era como de 30 años. Veamos acá, dice Lucas 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. En la traducción era de la base 30, como decimos ahora, ¿no? Base 30, base 40, sí. Y cuando comenzó, tenía más de 30 años. Obviamente, 29 más 5 era 34, pues por lo menos tenía 34, 35 años. No sabemos. Entonces, ¿por qué nos han enseñado 33? Porque como hicieron la genealogía, calcularon 29 años, 30, dijeron, y sacaron la teoría, ojo, de teoría, en el siglo IV aproximadamente, de que el ministerio de Jesús había sido de 3 años y medio. Entonces, 29 más casi 4, 33 años más o menos, ¿no? 29 y medio más 3 y medio, 34 años. Pero cuando hay mucha discusión al respecto ahora y se revisan los tiempos, hay gente que está hablando de 1 año y medio, 8 meses de ministerio de Jesús, no más. Respetable los 3 años y medio, respetable 2 años, respetable 1 año y medio, respetable porque no hay forma, no hay un registro de eso exactamente. Así como no hay un registro, no se puede ¿cómo se llama? Asegurar ni lo uno ni lo otro. Pero sí podemos asegurar que Jesús tenía más de 30 años. Entonces, pasó ahí. Muy bien. El error de calendario fue de 4 años, por si acaso. Porque ese emperador tuvo 4 años y un poquito más. Ok, entonces comienza la genealogía. Jesús era de la década de los 30 años, hijo, según se creía, de José. Y acá comienza la genealogía de José. José, hijo del hijo de Matat, hijo de Leví, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a saltar todos los nombres porque no vamos a perder. Hijo de Reza, de Zorobabel, del Modán, hijo de Josué, etcétera, etcétera, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, y ahí comienza, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, y etcétera, etcétera, y se va subiendo hasta hijo de Matusalén, Enoc, Adán, hijo de Dios. Ok, esos nombres no interesan para explicarlos ahorita, no tienen ninguna importancia, excepto que viene de la línea de David, uno de sus hijos que se llama Natán, ¿sí? Entonces, por ahí viene la familia de José, que no era su padre. Mucha gente enseña erróneamente que en el Evangelio de Mateo está la genealogía de José y en Lucas el Evangelio, el genealogía de María. Pero si te fijas acá, no habla de María para nada, no hay nada. Habla de frente, según se creía de José, o sea, esa es la genealogía de José, no es la genealogía de María. Entonces, y tú revisas Mateo dice, oye, pero acá dice tal cosa, y se les he explicado en alguna otra clase, cuando en los últimos pergaminos que se han encontrado en hebreo, sobre pergaminos del Evangelio de Mateo, se ha encontrado que decía textualmente que era la genealogía de María. Y dice, en los que tenemos traducciones, nosotros ahora dice José, marido de María, pero en los antiguos dice José, padre de María. O sea que el padre de María se llamaba José, igual que su esposo. Si ese evangelio, que es más antiguo, hace que todo quede correcto y que Jesús sea de la genealogía de David, ¿ya? Si no fuera así, hay una cosa que los judíos le dicen a los cristianos cuando van allá en Jerusalén. Jesús no puede ser el Mesías, porque él no viene de la línea de David. José viene de la línea de David, pero no María. No hay genealogía de María. Pero cuando estudiamos el Evangelio en hebreo, que ha estado guardado por judíos por muchos años como guardado, han salido varios, se han encontrado varios, ahí mencionan un cambio. José, padre de María. Entonces Jesús, por el lado de María, es descendiente de David. Es muy interesante. Y hay un error también aparente que dice que debían ser generaciones de 14 personas, y en el último grupo aparece son de 13 cuando es marido de María, pero cuando es padre de María son 14 generaciones, como describe exactamente el Evangelio de Mateo, o sea que quita todo error. Ese nuevo Evangelio que se ha encontrado quita todo error y corrige los errores y prueba fehacientemente que Jesús viene de la línea de David. A nosotros nos interesa desde el punto de vista
de nuestro corazón, porque ya lo conocemos, sabemos su amor, hemos visto respuesta a oración, hemos visto muchas cosas por parte de... ¿me cierran la puerta fuerte que me hablen? Por parte del Señor. Entonces, no necesitamos eso, pero lo que queremos enseñar es que la Biblia no miente. Puede haber algún error pequeño de traducción por aquí, por allá, pero en sí la Biblia no miente y el original es lo que dijeron los apóstoles, era verdad, ¿no? Eso es lo que quería decirles que no había error. Sí, Rosy, ¿no? Ahí, debía aparecer por ahí. Ok. No, Sí. simplemente después de lo que tú has dicho, una de las formas que lo llamaban a Jesús era Jesús, hijo de David, justamente por su... ¿Te congelaste? Ok. ¿Puedes repetir, Rosy? Era David, hijo de David, y ahí quedaste porque no se pudo seguir. Claro. Que a Jesús también le decían Jesús, el hijo de David. Ya lo llamaban de esa manera. Entonces, ¿por su descendencia o por qué había otra razón? Esa es una buena pregunta, porque obviamente para ser el Cristo tenía que ser descendiente de David, y puede que lo hayan llamado así de frente, lo de hijo de David nada más. Esa es una Hijo del hombre, hijo de David, lo decían. posibilidad. O porque sabían que María venía de la descendencia, aunque no se tomaba mucho eso en cuenta en esa época. Sinceramente, sé que es verdad, pero no sé por qué se lo decía en ese momento, porque no Bueno, había estudiado todas estas cosas, ¿no? No lo sé. Porque eso cuando él estaba vivo. No sabemos ese detalle. Ok, una cosita más para acabarles. ¿Se acuerdan cuando mencionamos el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, que hablaba de la profecía de las 70 semanas? ¿Se acuerdan que hemos comentado que dice que hay 70 edómadas que están destinadas sobre el pueblo de Israel? Y que desde la orden de la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías príncipe, tenían que pasar 69 hebdómadas, que en castellano vulgar es 483 años. ¿Ok? 483 años. A la muerte del Mesías príncipe. ¿Eh? Entonces, ¿cuándo se dio esa orden? Esa orden no tenemos exacto, porque no hay un registro de eso. Se menciona en la Biblia cuando, en los libros de Nehemías y Esdras, cuando el rey en esa época da la orden, el rey Atarjerjes. El rey Atarjerjes primero, que es el que dio la orden, murió en el 424. Obviamente la orden tiene que haber sido antes de eso. Y desde la fecha que se dio la orden para cumplir los 483 años es aproximadamente ya con la corrección que se ha hecho de calendario, corrigiendo el error que tenemos y todo, ya con toda esa corrección, más o menos entre el año 31, 30, 31, 32, entre esos dos años, 30, 32, después de Cristo. Y como hemos conversado hoy día, Jesús tiene que haber muerto si su ministerio de Juan comenzó el 29, su ministerio puede comenzar el 29 o el 30, más o menos un año, año y medio de ministerio, y cae exactamente con eso. Y otra vez, una cosa que está en los Hechos de los Apóstoles, que ya se los leí hace poco también, era que decía que había muchos judíos de muchas zonas viviendo en Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo estos judíos viviendo? Te quedaste bloqueado. ¿A dónde me quedé? Justo antes de la muerte de Jesús. Ahí. Bastante rato entonces. Ya, era que os estaba explicando que Jesús más o menos debe haber muerto entre el 31 y 32 después de Cristo aproximadamente. Números más, números menos. Hasta el 33 puede ser. Pero yo tenía 36, 37 años como nos quedaba. Ahora, la fecha de los 69 edómanas, que son 483 años, cae justo entre el año 31, 33 después de Cristo, después de todas las correcciones.
O sea que encaja perfectamente. Y los judíos creyentes se habían ido a Jerusalén, muchos de todos los países, porque estaban esperando la llegada del Mesías. ¿Se acuerdan cuando leímos ahora sobre Juan el Bautismo? Y le dicen, ellos pensaban que Juan el Bautista podía ser el Cristo. Acá está en el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, porque se cumplía la profecía de Daniel en esos años, estaba en expectativa, ¿cuándo viene el Cristo, el ungido, para que se manifieste? Preguntándose todos en sus corazones si acaso Jesús era el Cristo. O sea, miren cómo Jesús, su ministerio y su muerte, porque los 69 años era desde la orden para el restablecimiento de Jerusalén, no del templo, de Jerusalén, hasta la muerte del Mesías príncipe eran 483 años. Y justo Jesús cumple con esa profecía también. La gente estaba esperándolo. Por eso es que fue tan fuerte la división. Es los que estaban esperando y lo aceptaron, ¡fum! Fue la primera iglesia. Los que no querían aceptarlo para nada y rechazaron todo, siguieron con un judaísmo que empezó a rechazar lo otro. Ellos ya estaban esperando, sabían que venía por la profecía. Era clarísima, ¿no? Bueno, con eso hemos podido acabar este capítulo. Okay, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta ahora? No sé si he sido muy confuso con esto de los tiempos de repente, ¿no? Para mí esto de los tiempos me parece, es tan increíble, o sea, que tengamos libros escritos cientos años de antes, que tenemos pergaminos antiguos, o sea, con carbono 14 y todo, ¿no? O sea, antiguos, que dan esa profecía de las 70 semanas, y justo viene Cristo y muere para esa época, o sea, a mí me encanta, ¿no? Como diciendo, una prueba más. No la necesitamos nosotros, pero sí nos dice que todo lo que Dios ha dicho va a cumplirse. Cuando Dios promete algo sin tiempo, se va a cumplir en su tiempo, pero si dice una fecha, la fecha se va a cumplir. O sea, Dios no te quita ni te agrega a sus promesas son sus promesas. O sea, es un hombre que no miente. O una mujer. Siempre es interesante aprender pues las cronologías, ¿no? Porque como tú dices, eso también es parte de, como una prueba más de lo que todo existió, ¿no? Y no sé, personalmente yo soy curioso en ese sentido, ¿no? Me gusta saber eso, ¿no? O sea, sucedió esto en tal fecha, tal fecha, y seguir la historia, ¿no? Es muy interesante. Por eso te digo, sí, con las fechas. Ahorita le doy al otro Carlos. Bueno, Carlos Duclos tú vas a ser Carlos y Carlos, el otro es Charlie, ¿ya? Para, como siempre, ya para no llamarlo Carlos, Charlie. A mí eso de que el periodo de Jesús de 3 años y medio de ministerio, que es lo que yo siempre había creído. Ahora te digo, no puedo negarlo 100%, porque no está pues así marcado tantos meses, tal días, pero cuando tú estudias cronológicamente los evangelios, dice, pero si solamente hay dos Pascuas, y si hay 2 Pascuas, lo máximo que pudiera ser, porque la primera Pascua fue muy temprano, año 8 meses, año 9 meses, no más. O sea, no llega a 2 años, ¿ya? Cuando hay la correlación cronológica. Pero al final, ¿qué importa? Ahora, también, miren, lógicamente, si hay una persona como Cristo que está ahí y los judíos que lo quieren matar, ¿tú crees que iban a esperar 3 años y medio para matarlo? No, apenas podían, estaban haciendo todo su esfuerzo para cuanto antes sacárselo del camino. No, no, y no era pues uno que estaba en sitios escondidos lejanos, no, estaba predicando en toda la zona, ¿no? Claro, no en Judea, en Galilea, Samaria, en otras partes estaba predicando por ahí. Entonces venía a Judea y volvía a salir, ¿no? Eso le permitió, pero él venía para las fiestas, básicamente para las fiestas judías, él subía al templo para esas fechas y enseñaba y volvía a regresar a Galilea, ¿no? Bueno, pero como le digo, no puedo negar ni lo uno ni lo otro, pero sabemos que en los primeros cristianos se hablaba de año y medio, de año 8 meses, porque ya tenemos los registros, y recién en el siglo IV empezaron a hablar de 3 años y medio, por un motivo teológico que no voy a explicar ahora, pero que eso es, a partir de ese momento comenzó. Carlos, Duclos. Sí.
Sí, hola, hola, buenas noches. A ver, ¿por dónde empiezo? Tengo algunas inquietudes. Para terminar con el tema de las Biblias, las versiones de Biblias, las versiones modernas, las últimas de la Reina Valera, incluye ya los manuscritos esos de las cuevas de donde me dijiste, no Vamos. recuerdo. No, no incluye todo, pero en la Reina Valera contemporánea, en donde hay eso, hay un acápite como una letrita que te dice, por si acaso en las versiones dice tal cosa, ¿no? O sea, hay las correcciones, en unas cuantas menciona las nuevas, mencionando que el antiguo decía tal cosa, pero sí menciona esas cosas. Esa se llama la Reina Valera contemporánea, en donde recién aparecen esos detalles, ¿ya? En la otra es la, ¿cómo se llama? La nueva traducción viviente se parece a la Reina Valera contemporánea. Esa es la más parecida. Y las otras son más antiguas. Por ejemplo, la que usan mucho en Inglaterra, Estados Unidos, es la King James. Y esa tiene 300, 400 más. Sí, como 400 años o más de traducción, no me acuerdo. Y sigue siendo igual, la King James clásica. Pero obviamente con lo que se ha aprendido se enseña, ¿no? Pero sigue siendo la misma. Hay la nueva versión de King James también. Pero bueno, ok. ¿Qué otra pregunta era? Ahora que mencionas James, en inglés yo veo videos en el que, en el que aparece el Gospel of James. James, Santiago. ¿qué apóstol era James? Santiago. ¿Qué hago? Santiago. Ok, el gospel, el evangelio de Santiago no es un evangelio que está en la Biblia nuestra, es uno de los evangelios que menciona Lucas. Acuérdense que Lucas cuando comenzamos decía, muchos han escrito ya, tratando, ¿no?, de explicar todo eso, y yo he investigado para ponértelo a ti, oh Teófilo. Y uno de esos es el evangelio de Santiago. Ahora, el asunto está como no fueron, digamos, no estuvieron dentro del canon oficial de la Biblia, se ha perdido mucho de esos detalles y no se ha guardado tanto. Entonces, no tenemos tanta seguridad. No te digo que no sea bueno, no lo sé, pero no tenemos tanta seguridad. En cambio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo tenemos muy claro, ¿no? Básicamente por eso nos aferramos más a esos. Y las cartas también, Pablo menciona una carta que no está, porque no se perdió. Y por eso aparentemente apareció, pero no sabemos, como aparentemente apareció en el siglo X-XII, no sabemos, no tenemos ningún registro antes, no sabemos si es verdadera o no. Por eso te digo, pero las antiguas, lo más antiguo lo tenemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo hacer otra pregunta? A partir de ahorita son $50, dale nomás. Estoy sumando, ya el día que te cobre, vas a ver. Ya. Hay dos cositas, dos cosas. La primera es, en un momento dijiste, luego no sé si lo explicaste porque me entró unos mensajes de WhatsApp que me perturbaron. Tú dijiste que uno era el bautizo de arrepentimiento y el otro era para que ingrese el Espíritu Santo. ¿Explicaste la diferencia, Tito? Sí, Perdón. ya la grabación la pagué hace rato, Rosy, por si acaso. ¿Ya? Ya, ok. Ok. Nuevamente repito. Juan dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene alguien mayor que yo, del cual no soy digno de atar su calzado, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es exactamente lo que hemos leído hoy día, ¿ya? Entonces, le decía nuevamente, Jesús, cuando manda a bautizar a sus apóstoles, le dicen, bautícelos, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar es sumérjanlos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo entendió el asunto del bautismo del Espíritu y él dijo, yo casi no he bautizado a nadie en agua, pero sí les he hecho recibir al Señor y recibir el Espíritu Santo. Ojo, mira lo que dice Pablo. Los otros discípulos apóstoles les costaba mucho trabajo entender esto. Tanto es así que en Hechos 10, cuando Cornelio lo llama a Pedro para que le predique, el Espíritu Santo le dice a Pedro, anda a predicarle,
va a predicarle, estoy resumiendo, va a predicarle y en el momento que está hablándole, comienza a hablar, dice la palabra, comienza a hablar y en ese momento cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre todos sus invitados, había invitado a su familia, amigos, y empezaron a profetizar, a hablar en lenguas y Pedro y los que estaban con él, que eran judíos convertidos al cristianismo, estaban con la boca. ¿Cómo? ¿Los gentiles también reciben el Espíritu Santo? Ah, y Pedro se bautiza y dice, vamos a bautizarlos, porque ya tenemos que bautizarlos y ya reciben el Espíritu Santo. No entendían, pues. No entendían que el bautismo es la inmersión, o sea, que tú sumergirte totalmente en Dios, o sea, que Dios te sumerja por completo. Y decía, lo expliqué, que el bautismo de agua no es algo que no se debe hacer, no. Es un precioso, ¿cómo dije la palabra? Una ceremonia en la cual tú declaras delante de otras personas, he aceptado a Dios y me sumerjo. Ya lo has aceptado antes de bautizarte, por favor, no es en el momento que lo vas a recibir. El bautismo es un hecho, yo hago esta ceremonia diciendo, me sumerjo en el agua, muero al viejo yo y nazco ahora totalmente nuevo en Cristo, ¿no? Ese es el simbolismo. Pero no es porque por eso dice la Biblia bien claro, el bautismo de agua no salva. El bautismo de agua no salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Por eso, pero le dice claro, sumérjanlos. Acuérdense, la palabra bautismo es sumersión completa. Jesús le dice, sumérjanlos. La palabra bautismo, sumérjanlos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo hemos tomado solamente como la ceremonia de, ya lo bautizaste, ya es cristiano, ahí quedó. No, tienes que sumergirlo en la palabra, en el Espíritu, en el ejemplo, en la oración, en la alabanza. O sea, eso es la idea de esa sumersión, ese bautismo. No es solamente una ceremonia. La ceremonia Claro, es... sí, 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 inclusive Jesús, pues él también se bautizó en agua, ¿no? O sea, él ok, se bautiza, claro. Juan lo bautiza a Jesús, ¿no? Y digamos, el otro bautizo viene en el momento en que tú, a conciencia, recibes a Jesús como tu Salvador, ¿no? Ese, digamos, ese vendría a ser un poco así el bautizo en el Espíritu Santo, ¿no? Cuando tú lo reconoces y lo declaras, ¿no? Como tu Salvador, ¿no? Que puede ser el mismo momento que hagas el bautismo de agua. Y son los dos bautismos Ujú. simultáneos. Claro. Que en realidad yo lo Ah, veo es así. Cuando haces el bautismo de agua, estás declarando nuevamente, ¿no? Ahora, fíjense, cuando ¿cómo se llama este hombre? Felipe estaba en el sur de Israel y había un funcionario de la reina de Candace, de la reina de Candace. ¿De Etiopía. dónde era, Rosy? Etiopía. Etiopía, gracias, de Etiopía. Y Felipe lo escucha, que estaba leyendo Isaías y no entendía nada, y se pone a explicarle lo que decía sobre la salvación, sobre todas esas cosas. Y este etíope dice, pucha, yo creo. Y pasaron cerca un agua y, ¿puedo meterme en el agua? ¿Puedo bautizarme? Claro, claro. No había recibido pues clase de bautismo, ni preparación, ni nada. Pero era el hecho. ¿Qué cosa él decía? Yo quiero eso, mía. Entonces, pero en ese momento todavía tenían el asunto, necesitamos la ceremonia. Todavía no habían entendido que la ceremonia no era indispensable. Nuevamente, la ceremonia es buena. No la contradigo para nada, por favor. Y es una manifestación de fe, una declaración de fe. ujú. Por favor, no estoy negándola, ¿ya? Pero si no te bautismas y has recibido a Jesús, igual te vas al cielo. El bautismo no es indispensable para la salvación, pero es una buena, la ceremonia me refiero. El bautismo tienen que recibirlo de todas maneras, ¿no? Es el bautismo del Espíritu Santo. Ok, no sé si ha sido claro, Carlos Duclos, o te enredé Sí, más, porque sí. puedo enredar, ¿eh? No, el tema es, tú acabas de decir que cuando Jesús mandó a bautizar a sus discípulos, los mandó. O sea, Jesús no los bautizó, por lo menos ni en agua siquiera. Jesús no bautizó a nadie. A A nadie. nadie. Entonces, lo que dijo Juan el Bautista, él bautizará en espíritu y fuego. Ya, pero ¿se cumplió eso? Ok, por ¿O eso. no La Biblia dice bautizó a nadie? claramente que sus apóstoles, sus discípulos bautizaban a la gente con el bautismo de Juan, pero Jesús no bautizó a nadie. Eso está en un evangelio, por si acaso. Eso textual, así como te digo, ¿ya? Entonces Jesús dice, vayan a Jerusalén y permanezcan ahí hasta que venga el bautismo ese. Ok, entonces Jesús no los había bautizado por alguna razón especial. Y ya lo tenían a él, pero por algún motivo no había hecho esa
A ver, les explico. Jesús, está bien claro que cuando recibimos a Jesús recibimos el arras del Espíritu, el arras del Espíritu. Pero el bautismo significa la inmersión total. ¿Me dejo entender? La inmersión total. Entonces, todavía recién cuando estuvieron ahí, estuvieron 10 días en oración, no sabemos si en ayuno, pero en oración continua y ahí durante 10 días unidos y esperando. Y ellos no sabían cuánto tiempo tenían que hacerlo. Pero en eso, al 10º día llegó el Espíritu Santo y vino el bautismo con llama de fuego, con dones y pues, de todas las maneras. No siempre viene así el bautismo. Yo he estado en muchos sitios, en muchas ceremonias por todas partes, en algunas se ve hablar en lenguas, interpretar profecías, y en otras es todo tranquilo, pero la persona recibe igual. O sea, no necesariamente tiene que haber, perdón la palabra, show, pero no show porque es algo falso, no, sino hay, digamos, ¿cómo se llama? El glamour de la zona, no necesariamente. Yo personalmente cuando recibí, vinieron a mí como 40 personas oraron por mí para que reciba el Espíritu Santo, oraron por mí, y en ese momento yo, bonito que todos estuvieran conmigo, pero no sentí nada. Pero les digo que a los pocos días ya estaba orando por enfermos sanándose, eché fuera demonios, o sea, lo que el Espíritu Santo decía. En la siguiente semana ya estaba así. O sea, lo había recibido, pero no había tenido ninguna manifestación sensorial del Espíritu Santo. Pero lo había recibido. No sé si me dejo entender. Ahí me preguntaron, ¿quiere recibir el Espíritu Santo? Yo dije, ¿y eso cómo se come? Y ahorita te doy la palabra, Rosy. ¿Cómo se come esto? Así fue mi palabra. Es para que tengas poder y puedas guiar a otros para que conozcan a Dios. Ya, yo lo quiero, dije. Así fue el asunto. Rosy, por favor. No, que respondiendo un poco a Carlos, que sí se cumplió, porque cuando Jesús, mientras está vivo, da la promesa del Espíritu Santo, que va a ser el poder y que va a recordar todo lo que él le había dicho, que era el Espíritu de la verdad, porque es la misma esencia del Padre. Y cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, también reciben lengua de fuego en su cabeza. Entonces se cumple completamente lo que dice que os bautizará con espíritu y con fuego. ¿Correcto? Okay, una cosita. Jesús no, los apóstoles no tenían el Espíritu Santo, si bien creían en él, y le dijo bien claro a sus apóstoles, vuestro nombre ya está escrito en los cielos, o sea, ya eran salvos, porque habían creído en él, ¿sí? El nombre estaba escrito en los cielos, pero ahí no había esa entrada del Espíritu Santo. No fue hasta que él parte y se va al cielo, en que arranca esa combinación. Cuando lo recibes, ya entra el Espíritu Santo, ¿sí? Antes de eso no había. Porque el Espíritu Santo era algo muy puntual y esporádico en muy pocas personas. Ahí comienza el derramamiento realmente, o sea, lo que es la extensión para cualquier creyente. O sea, todos nosotros lo tenemos. Ahora, cómo se manifiesta en cada uno es diferente. También para que esté activado como los dones. Muchos de nosotros tenemos dones, pero están allá durmiendo, están allá hibernando. Y muchas veces hay que simplemente orar y pedirle al Señor, activa los dones que ya tú me has dado y pide lo que necesitas. También iba a decir otra cosa acerca de eso. Que el Señor le dijo que era necesario que Él se vaya para que pudiera venir el Espíritu Santo, porque mientras Jesús estaba físicamente, estaban bien limitados ellos, porque lo que actuaba era Jesús. Pero ahí dice Jesús, ese poder descendió sobre ellos, y allá fue, como dijo Tito, que el Evangelio y la buena nueva empezó a dar vuelta por toda parte. Han pasado 2000 años y todavía nosotros estamos aquí hablando de eso, que su poder no cambia, su poder permanece y su palabra sigue totalmente actual en nuestra vida. Lo que está diciendo Rosy es un versículo que Jesús le dijo a sus apóstoles. Os conviene que yo me vaya para que recibáis el Espíritu Santo. O sea, por eso, o sea, y cuando se aparece después de resucitado y lo ve María Magdalena, aparentemente, ella
se acerca a él y Jesús le dice, no te aferres a mí. Acuérdense, cuando le enseñé esa traducción en una clase, no sé, hace un mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo, no te aferres a mí. Porque era como aferrarte a la carne de Jesús. Lo que tienes que aferrarte al espíritu que está más arriba. Jesús es la palabra, pero es el espíritu que tienes que aferrarte. Eso lo dijo, creo que estaba no me acuerdo en qué evangelio, pero lo hemos leído. Charlie, levantaste el dedo. No. No, estaba diciendo, está ok. Perdón. Por eso dije, levantaste el dedo. No conoce mucho las señales, Tito, porque no lo usa. No, yo dije, Hay que levantaste. actualizarlo un poco. No, yo dije que levantó el dedo, ¿no? No, estaba diciendo así. El pulgar. Por eso, pues, levantó el dedo. Oye, pero se está poniendo solito. Qué gracioso. Me reconoce lo que hago Está leyendo. la cámara. Carlos ha levantado 5 dedos, espérate. Ya. Al fin entiendo a qué se refería Jesús cuando decía, os conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu, va a venir el Consolador, etcétera. Porque yo decía, ¿qué mejor podría ser que tenerlo a Jesús acá con nosotros para cualquier cosa, ¿no? Digo, recién ahora entiendo, pues, en cuanto a lo que dijo Rosy, la limitación, ¿no? Porque era Jesús el que actuaba, no ellos. Al fin lo entendí. Ahora, una consulta. Ustedes han oído hablar de un tal, hablando de dones, han oído hablar de un tal Hernán Acosta, lo han visto en videos o algo, un tal Hernán Acosta, supuesto apóstol, entre comillas, actual. Veo que no. ¿Verdad que no? La verdad. Ya, entonces no vale la pena si no lo han. ¿Qué dice ese señor? El supuesto, este tipo tiene un largo recorrido, pero ahora no sé si se ha autotitulado apóstol y profeta, y va pues ya hace unos circos en algunas de estas iglesias, por ejemplo, la controvertida esta de Cash Luna, ¿no? La controvertida iglesia de Cash Luna, y ahí se le ve al tipo hablando en lenguas, pero si tú escuchas, se ve que es una farsa, es un circo, y profetizándole a Cash Luna que le va a ir bien, que esto, que el otro, que va a crecer la iglesia. Es un circo que se ve claramente, no sé, para mí. Okay. Bueno, vamos a una cosa. Yo le he escuchado, a este otro no, pero le he escuchado a Cash. Algunas veces ha dicho cosas que no estaban correctas, pero la mayor parte de las cosas que enseña son bastante centradas en la palabra. Te voy a decir, realmente, sí, en algunas cosas, bueno, ya, no voy a decir que todo es perfecto, pero también a veces lo han malinterpretado también. Y ahora no sabemos. Mira, la Biblia habla que muchos van a caer. El Antiguo Testamento y el Nuevo muestran caídas de multitud de personas cuando se alejan de Dios, cuando dejan acercarse y mantener la relación con Él, a caer. No pierden la salvación, pero sí caen de su gracia, caen de la paz, caen en todas esas cosas. Hay un famosísimo hindú que se convirtió al cristianismo y que da unas clases espectaculares, un conocimiento teológico impresionante. Yo lo he escuchado varias veces. No te digo que era carismático, no, pero era, digamos, tenía respuestas impresionantes. Y era... ¿Reza? ¿Ah? ¿Reza? ¿Cómo dijiste? No, está bien, sigue nomás. Todo un ministerio enorme, un montón de gente. Y cuando estaba por morirse se descubre pues que prostituía a mujeres, las usaba y abusaba y una serie de cosas por ahí también, pero respondía muy bien. Su iglesia, y llamo mal su iglesia porque iglesias son de Cristo, digamos su denominación, perdón, apenas se enteraron de eso, como nunca, agarraron y dijeron, por favor, contrataron a unas compañías, investíguennos. Investiguen todo y saquen todo a la luz. Y salió todo a la luz. Y dijeron, perdón por no haberlo vigilado a cada uno de nosotros, porque no debe haber nunca un jefe, sino todos unos con otros, dice la palabra, ¿no? Perdónenos por no haber hecho eso.
Rabbi Zacarías se llamaba. Rabbi Zacarías, él, sí. Él. Y a mí no me extraña. Cuando estudiamos, por favor, no estoy rajando ahora a los católicos, cuando estudiamos, el director de mi colegio era homosexual y abusador de niños. Él es el sacerdote, el director del colegio. Por todas partes. No estoy acusando a la Iglesia Católica, por favor. Estoy diciendo que los seres humanos, en muchas partes hacen muchas cosas malas. Y que Jesús hablaba que se iban a levantar falsos profetas, pucha, por todas partes. Ahora hay uno de todos lados, tanto católico, no católico, evangélico. He visto de todo. Por eso dice también la palabra que tenemos que estar atentos a no dejar ser engañados. Eso es bien importante. Por eso tenemos que conocer bien la palabra para no ser engañados. ¿Sí? Y eso es lo que tratamos de hacer. Eso es lo que tratamos de hacer con todas estas clases, ¿no? Ok. Y no nos debe llamar la atención que eso ocurra, porque eso está profetizado. Jesús lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo Juan. O sea, y está en el Antiguo Testamento. Lo está diciendo Tito, se lo repite Rosy, ¿qué más? Ya, eso, ya. Por favor, eso ya salió la profecía, ya no importa, ok. Ya, ok. Pero sabemos que eso iba a pasar, ¿ya? Sabemos que iba a pasar. Es que los seres humanos somos así. Y yo muchas veces me he preguntado, Dios mío, cuando yo estaba con Rosy, de todo corazón, porque nosotros no ganamos nada de plata, ayudando, teníamos grupos grandes, y ya teníamos como para hacer una iglesia por lo menos mediana de tamaño. El Señor nos sacó de acá y nos puso a otro ministerio, que ustedes son parte de ese ministerio, que darles a cada uno la palabra, tratar de ungirlos, tratar de guiarlos, tratar de hacerlo, pero en una forma muy pequeña, ¿no? Yo todos los días hablo de Dios a todos mis pacientes les hablo. Y estoy aconsejando constantemente. Nos ha llamado un ministerio, entre comillas, más humilde, entre comillas. No hay ministerio humilde, no hay ministerio alto. Donde el Señor te ponga, es el sitio más alto que te tienen que poner. Te lo digo a ti, Carlos, le digo a Charlie, le digo a Diana, a todos. No es que uno es más alto que otro para nada. Pero justamente yo le decía al Señor, si nos hubiera dado una iglesia tan grande, todo, se me habría subido a la cabeza tanto que hubiera sido un desastre para ti. No lo sé. De repente por eso el Señor me cuidó de ese lado. No lo sé. No lo sé. Con Charlie nos conocemos. ¿Cuántos años, Charlie? 30 años, ¿no? O menos. Así, desde 1998, creo. O sea, si no me equivoco, 97 o 98. No, hace 25 años. Íbamos a su casa y teníamos un grupo ahí, no sé cuántos eran, 12, 15 personas, no sé cuántos iban, no me acuerdo. Tal vez más, tal vez menos. Y ahí dábamos clases constantemente. E íbamos a otra casa. Era como pequeñas iglesias múltiples, por muchas partes. Y Rosy y yo íbamos constantemente dando clases, cuidándolos. Y el cariño que le tenemos a Charlie viene de esa época, ¿no? O sea, el Señor nos hizo hermanos de esa época. Ustedes lo conocen recién a él, pero bueno, él y su esposa son personas muy, muy cercanas a nosotros. Y bueno, y ahí estamos, pues, con todo el cariño del mundo. Tito, sí. Tito, entre tus pacientes a quienes has hablado de Dios, ¿te ha tocado ateos también? Claro. Por supuesto. ¿Cómo te Cuando no quieren saber de Jesús, les hablo de lo espiritual sin decirles que es espiritual y caen. Caen en la respuesta. Ahora, que acepten a Jesús. Hay que saber hacerlos caer en la verdad. Claro, la verdad final es Jesús, pero hay que llevarlos primero a la verdad del amor y en eso de ahí, en un momento dado, poder llevarlos a la fuente del amor que es nuestro Padre Celestial y Jesús, ¿no? Pero por lo menos lo llevo al amor. Por ahí por lo menos llego. Por ahí llego por lo menos. No todos se salvan ahora. Ya el Señor tiene su plan con cada uno, pero aconsejando, eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Ok, oremos pues. ¿Quién ora para cerrar? Uy, ¿cuántas manos? Ahora sí, para preguntar si levantan, ¿no? Ya. A ver qué se anima, a ver qué se anima. Que no sea el perrito. A ver. Bueno, yo puedo orar. No soy tan bueno en eso, pero sí. Ya te puedo. El corazón es lo que importa. Puedo orar. Amén, gracias. Ok, gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tener la oportunidad de poder estar juntos en tu nombre.
Gracias porque cada día que pasa aprendemos algo más de ti. Y yo personalmente voy a agradecer algo que puede sonar un poco raro, pero le agradezco a la pandemia, Señor, el poder haberme reunido con mis hermanos. Porque toda esta situación que ha acontecido ha hecho de que de alguna manera podamos estar juntos a la distancia. Te agradezco por eso, Señor. Te agradezco por la participación de cada uno de nosotros en estas reuniones en las cuales Tito y Rosy nos guían y nos enseñan y nos ayudan, Señor, a ir mejorando día a día, a estar siempre bajo tu palabra y bajo tu luz, Señor. Te pido, Señor, por todos aquellos que no hayan podido unirse hoy día en esta reunión, por todos aquellos que piensan en ti y que están bajo tu manto, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo. Amén. Amén. Ok, muchas gracias, Diana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, Charlie. Gracias, Rosy. Ha sido un gusto, señor. Por el combate. Así me gusta. Cuídense mucho, amigos. Igualmente, nos estamos Chao, Charlie. Un abrazo para Tachi. Gracias. Chao, Carlito. Chao, Diana. Chao. Bendiciones. Gracias. Chao.